trabajo como médico en un servicio de urgencias en Madrid. Y mi trabajo para mí es una vocación, es algo que ocupa una gran parte de mi vida y es un privilegio el poder servir a otros en un área pues tan sensible como es el área de la salud. Y una de las cosas que sucede pues con la masificación y con las pandemias, y a veces es como que despersonalizas a las personas, ¿no? O te olvidas de esa realidad de la persona, ¿no? Y en este tiempo muchas veces confiamos demasiado en la técnica, ¿no? Confiamos mucho en los medicamentos, confiamos para solucionar los problemas, ¿no? Y nos olvidamos de cómo es el hombre realmente. Y que en la relación médico-paciente se establece un mecanismo de confianza y que ayuda mucho para la sanidad de la persona. Lo ha descrito el nombre, eres María, Cristina, lo ha descrito Cristina esta mañana, ¿no? En su contacto con esa persona, ¿no? ¿Cómo, nos preguntamos cómo nos ha tratado el profesional que nos atiende, cómo nos hemos sentido considerados, escuchados, y ya en sí eso es algo que alivia una fascitis plantar, un poco. Y es muy probable que la próxima vez que vayas estarás pensando en esa persona en concreto, ¿no? Pero, ¿cómo somos como personas? ¿Cómo dice la Escritura que es nuestra realidad? ¿Cómo dice la Biblia que somos como personas? Me gustaría, Tiago, si puedes poner ese texto que dice del profeta Jeremías, ¿no? Esto es un diagnóstico realmente serio, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Claro, aquí, si tú preguntas a alguien qué significa así a bote pronto el corazón, pues lo que te va a decir, claro que el corazón son 2 aurículas y 2 ventrículos, y que efectivamente es una bomba, como aquí hay ingenieros mecánicos, pues es una bomba hidráulica, y que lo que hace es mover la sangre por el cuerpo. Cuando el corazón se para, la sangre no circula, no hay oxigenación, y entonces pues el organismo sufre y muere. Tenemos que poner sistemas de bombeo externos al cuerpo. Cuando operamos el corazón tenemos que poner sistemas extracorpóreos de bombeo y para sustituir la acción del corazón, ¿no? Pero en el ámbito bíblico el corazón tiene que ver con, podríamos decir que la palabra más semejante que se describe en la Escritura y en el ámbito teológico respecto al corazón es el alma, ¿no? El alma. Y muchas veces en la Escritura están intercambiados los dos conceptos, alma y corazón. Y de alguna manera el corazón realiza esas funciones intelectuales, emocionales, donde podemos encontrar la expresión de los sentimientos, la voluntad, y es una parte del ser humano que es fundamental, es muy importante. ¿Recordáis ese proverbio que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Entonces, de alguna manera, ahí el corazón es una bomba hidráulica de la vida.
De él mana la vida. Y el corazón, ¿y qué se refiere o qué cuando la Escritura habla la vida? ¿Qué es la vida? Pues la vida son decisiones, la vida son relaciones, interacciones, la vida, fundamentalmente cuando pensamos en la vida, siempre lo hacemos lo hacemos desde un punto de vista biológico. Y decimos, bueno, la vida es, pues es la ausencia de la muerte, ¿no? Y hacemos definiciones, y claro, la vida es, los médicos luchan por la vida, ¿no? Por mantener las constantes vitales, pues que se mantenga la presión arterial, el pulso cardíaco, que se mantengan los niveles de químicos de sustancias. Pero para la Escritura, la vida necesita, para vivirse, de sabiduría. Necesita, y la Escritura nos cuenta que el principio de la sabiduría tiene que ver con ser conscientes de que Dios está ahí, de que Dios es real, de que Dios nos ve y de que podemos relacionarnos con Él, podemos expresarle lo que pensamos, sentimos, decidimos. Y hay un personaje en la Biblia donde se dice que esa persona tenía un corazón conforme a Dios. Es el rey David, ¿no? Y cuando miras la vida del rey David, pues ves luces y sombras, decisiones incorrectas y a la vez ves actos de valentía y de confianza en Dios tremendos. Pero Dios también tiene un corazón. Estamos hechos a su imagen. Estamos hechos a su imagen. Y los judíos hablan utilizan la palabra nefes para hablar del alma, y cuando hablan del corazón, aunque es en el mismo sentido, utilizan la palabra lev. Podría compararse en nuestro tiempo con la palabra mente. Mente, ¿no? No tanto cerebro, más bien mente. No es un órgano el corazón, sino que es un lugar pues de encuentro, donde se producen grandes decisiones, surgen las ideas y eso, ¿no? Entonces, pero la Escritura dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? La gente dice, lo ha decidido con el corazón, ¿no? Eso es una buena decisión, porque lo decide con el corazón, ¿no? Y el corazón, según la Biblia, según la Escritura, pues se hace un diagnóstico como si fuera un ordenador que tiene un virus. Estamos envirulados, como se diría en Sudamérica, ¿no? Así dice la Biblia de la realidad del hombre. Nuestro pensamiento, a veces nuestras emociones y sentimientos también son engañosos, también están contaminados, ¿no? Y en ese mismo capítulo del profeta Isaías se hacen consejos tan bruscos y claros como decir, maldito la persona que confía en otro hombre. ¡Guau! Esto ya es de unidad de cuidados intensivos o de, como diciendo, pero no podemos fiarnos de nadie. La enseñanza que nos hace la Biblia es que, pues, fundamentalmente, esto se relaciona más que nada con poner toda nuestra confianza en una persona. Te va a fallar en algún momento, o tú vas a fallar en algún momento. Entonces dice, pero bendito el varón
y cuando habla de varón, habla de hombre y mujer. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza está en Él. Y creo que aquí se plantea un problema, y es el problema de la realidad del hombre, ¿no? Creados a la imagen de Dios, pero contaminados, luego veremos por qué, ¿no? Entonces, hay otro lugar en la Biblia donde el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, nos dice este texto, ¿no? Nos dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo a todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, ahí habla de una realidad antropológica. ¿Cómo somos en realidad según la Biblia? Pues somos espíritu, alma y cuerpo. Somos también una realidad según la Biblia, triple, una realidad triple. Pero, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? Muchas veces decimos, bueno, el alma es el espíritu, ¿no? Pero según la Biblia, el espíritu es algo inmaterial en nosotros, ¿no? Pero es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, o en nuestra vida, en nuestra realidad, en nosotros mismos, ha puesto para conocer a Dios, para podernos relacionarnos con Él de una forma adecuada, para servirle. Es decir, sería como un radiotransmisor que nos comunica con Dios. Es decir, el espíritu está en realidad cuando nacemos y el espíritu está como dormido. En algunos sitios incluso de la Biblia se dice como que está muerto. Hay una realidad en nosotros que obviamos y olvidamos, y es nuestra realidad espiritual, ¿no? Si tú preguntas a la gente qué es el espíritu, pues te dirá, como estamos en medio de una filosofía materialista, te dirá, el espíritu no existe, no hay nada espiritual, ¿no? Pero por otra parte, habrá mucha gente que quiere, pues, que acepta esa realidad y que cree que en el hombre hay un espíritu, y cuando se muere, ese espíritu no se muere y nos podemos comunicar con esa realidad espiritual de las personas, ¿no? Pero el espíritu, fundamentalmente, nos ha sido dado para relacionarnos con Dios. ¿Y cómo nos conectamos con Dios? Pues nos conectamos con Dios a través de la palabra, nos conectamos con Dios a través de la oración, ¿no? Hablamos con Él, podemos expresarle cómo nos sentimos, y esto es algo que en la Escritura se habla como estar en su presencia, en la presencia de Dios. Dios es, según la Escritura, es el Creador, es un ser infinito para nuestra comprensión, es un ser que nos hemos acercado a su realidad de una forma consistente porque Él se ha revelado a nosotros. Nosotros podemos intuirle a través de las cosas que Él ha hecho, de la creación, podemos intuirle. Yo recuerdo siempre que antes de, cuando yo estudiaba el bachiller, a mí me emocionaban las películas esas del cuerpo humano, aquellas documentales que ponían en la televisión, donde se hablaba de la célula, se hablaba de cómo se comportaba el cuerpo humano con el ejercicio, y podías contemplar una máquina casi perfecta mirando al hombre, ¿no? Mirando al hombre, una radiografía del movimiento, de todo el cuerpo moviéndose. Aquello era espectacular. A mí me resultaba como diciendo, ¿cómo es posible que algunos digan que esto es casualidad? ¿No? O mirando al microscopio, veías la célula y decías, pero esto es un diseño no solo inteligente, esto es un diseño portentoso,
En la célula hay toda una serie de mecanismos, de fábricas, que hacen un montón de funciones, que era un microcosmos impresionante. No digamos si miramos el universo. El otro día oí una frase que yo la digo últimamente porque a mí me sorprende, pero que es que la Tierra en el universo, la relación entre la Tierra y el universo es como un grano de arena en una playa de la Tierra con respecto a la Tierra. Es decir, un solo grano de arena en toda la Tierra es la misma proporción que la Tierra conforme al universo. Es decir, un grano de arena en una playa. Pero ¿cuántos granos de arena no habrá en nuestros pies cuando salimos de la playa? Es decir, estamos con un microcosmos y un macrocosmos que no pueden otra cosa que dejarnos absolutamente perplejos. Estamos y entonces Dios nos ha creado esta máquina tan especial que es el hombre. No me gusta la palabra máquina, pero este ser tan especial que es el hombre, en el que ha puesto su imagen. Nos conectamos con Dios a través de hablar con Él, la oración. Podríamos decir que la oración sería como... La oración es al cuerpo humano como la respiración. A veces, en los pacientes que tienen traumatismos en el tórax, yo para ejemplificar un poco y poner broma en el asunto, le digo, ¿le duele el respirar? Y dice, sí, sí, sí. Le digo, ¿quiere que no le duela? No respire. Entonces no respire y dice, no me duele. Digo, pues ya saben, para quitar el dolor, no respire. Es decir, y claro, entonces la gente se pone a reír y es cierto. Es decir, la respiración es fundamental. Es decir, que pues la oración es fundamental. Hablar con Dios es algo que lo necesitamos vitalmente para vivir, según la Escritura. Dice incluso la Escritura, en un texto que le gustaba mucho a mi suegro, encomienda al Señor todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Es decir, eso significa que le cuentes a Dios todas tus decisiones, le cuentes a Dios tus proyectos, le cuentes a Dios tus preocupaciones, le cuentes a Dios todo lo que de la vida te llama la atención y esperes también que Él te conteste. Es que oración no solo es que tú hables, no es un monólogo, es un diálogo. Claro, yo he de confesar que me cuesta así hablar con Dios, porque es hablar y disponerte a escuchar. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos contesta Dios? ¿Cómo nos responde Dios? Pues la Escritura dice una cosa así como, buscadme y vivirá vuestra alma. Si tú quieres vivir de verdad, búscame, búscame. Esto podría ser como la síntesis de todo lo que Dios dice en el Antiguo Testamento. Buscadme y viviréis, y vivirá vuestra alma. Y buscar a Dios significa también escucharle. Y Dios ha hablado, hemos dicho antes, que Dios se ha revelado a través de la Escritura. Dios se ha revelado a través de como dice el escritor de un libro de la Biblia, dice, Dios se ha revelado a nuestros padres por los profetas. A través de la Escritura Dios ha hablado, pues, a través de Moisés, se escribió todo el Pentateuco, la ley, y luego los profetas, y Dios ha hablado. ¿Y cómo es eso de que Dios habla a través de la Escritura? ¿Son hombres los que han escrito esto? Sí, es cierto, son hombres, pero podríamos decir y así lo creemos los cristianos, que han sido inspirados por el Espíritu Santo.
inspirados por el Espíritu Santo. Esos hombres han sido como un bolígrafo, el escritor es Dios, y Dios ha ido escribiendo a través de sus vidas, a través de sus... Y lo que describen fundamentalmente ellos son historias de su relación con Dios. Historias de su relación con Dios. Entonces, Dios nos ha hecho a su imagen. Pero esta imagen de Dios, a través de la rebelión del hombre contra Dios, no sé si recordáis ese texto en el paraíso, donde nuestros primeros padres, Adán y Eva, que se relacionaban diariamente con Dios, pues deciden no obedecerle, deciden rebelarse contra él. Y a raíz de todo de eso, el hombre cae de cómo ha sido creado a una nueva situación. Esa situación se llama la caída. Y la imagen de Dios está distorsionada en el hombre. Diríamos que nacemos con el corazón y el espíritu entremezclados como si fuera un papel arrugado. Un papel arrugado, ¿no? Y entonces, ¿qué es? Y es a través de conocer a Dios, de relacionarnos con Él, de hablar con Él, que ese papel empieza a desarrugarse y llega un momento en el cual podemos discernir y separar el alma del espíritu. Y hay un texto que me gustaría decíroslo, y está en Hebreos 4, donde se explica cómo se hace, cómo es ese proceso de separación del alma y del espíritu. Y dice, el texto bíblico dice así, Hebreos 4, 16 creo que es. Dice, porque la palabra de Dios, la Escritura, lo que Dios nos ha dicho, es viva y eficaz. Antes hemos dicho que está escrita por hombre, pero, sin embargo, revela las profundidades de lo que Dios nos ha querido revelar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Esto es un bisturí bien armado. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, Jesús, cuando se encuentra con Nicodemo, un fariseo, miembro del Sanedrín, una persona muy instruida en el mundo judío del tiempo de Jesús, le pregunta ¿cómo podemos entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo podemos entrar en esa dimensión donde Dios es real y podemos relacionarnos con Él de una forma como tú lo haces? Porque yo veo que, decía Nicodemo, le decía a Jesús, yo veo que tú eres una persona enviada por Dios, un profeta. Y Jesús le dice, Nicodemo, que no es cosa de... Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Es decir, el diagnóstico de Jesús es este diagnóstico que ha dicho Jeremías. El hombre está enfermo y su enfermedad la está transmitiendo como en una pandemia, a través de sus decisiones alteradas, de sus emociones negativas, está transmitiendo toda la basura que siente en su interior, la está transmitiendo a otros como si fuera un virus. Pero dice, pero aquí tenemos un elemento diagnóstico que es la palabra de Dios, la Escritura, que no, lo que hace es revelarnos a Dios mismo, pero la palabra te revela cómo tú eres. Y Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tu espíritu está muerto, y tú tienes que nacer de nuevo, y tienes que nacer de nuevo a través de la palabra
y por el poder del Espíritu. Y entonces, muchas veces la imagen de Dios distorsionada, intentamos hacer cosas que tienen que ver con el Espíritu, pero que son improcedentes desde el punto de vista de lo que Dios ha hecho, ¿no? Por ejemplo, la religión. La religión es como un intento de relacionarnos con Dios de una forma legalista. Cumplir. En la religión existe la palabra cumplir. No. Tiene que ser... lo que Dios quiere con nosotros es una relación, no una religión. Es decir, ¿qué diferencia hay entre una relación y una religión? En la relación, dos personas se encuentran. En la religión se intenta calmar a un Dios airado, un Dios y que a través de una serie de ritos, ¿no? En la relación hay un encuentro entre dos seres personales, ¿no? También a veces la gente pues utiliza el espiritismo, ¿no?, como una actividad espiritual, pero Dios claramente la Escritura enseña que esa es una forma de conocimiento que es contrario a la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo del hombre, a través del espiritismo, contamina más al hombre y le hace adicto al conocer el futuro por esta manera ilegítima, ¿no? Entonces, podríamos decir, dice, bueno, pero tú no venías a hablar del cuerpo. ¿No venías a hablar del cuerpo? Bueno, somos una realidad triple, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Bueno, pues ahí pues podríamos decir que hay una frase que a mí me... Somos un espíritu, algo inmaterial, tenemos un alma que está dentro del cuerpo. Que está dentro del cuerpo. Es decir, el alma y el espíritu necesitan un cuerpo para expresarse. Pero el cuerpo, desde el punto de vista bíblico, no es el lugar donde que debe regir todas nuestras decisiones y nuestra vida. Es decir, cuando la gente dice, déjate llevar por el instinto, ¿qué está diciendo exactamente? Escucha al cuerpo y lo que el cuerpo te diga es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y tampoco vamos a llegar al concepto platónico que decía que el cuerpo es malo, que el cuerpo es la cárcel del espíritu y que por tanto el cuerpo hay que tenerlo sometido, ¿no? Pero la realidad es que el cuerpo es también, como decía el texto que ha leído Enrique al principio, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es decir, que Dios ya no habita más en edificios, sino que Dios habita en personas. Y ese texto de Primera de Corintios, creo que es 7, nos dice una realidad, y es que 6, perdón, de Primera de Corintios 6, 19 y 20, ¿no? Nos dice, ¿lo puedes leer otra vez? Sí. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual viene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. Eso es. Era 6:16, ¿no? Sí. O sea, 1 Corintios 6, del 19 al 20. Entonces, 19 al 20 ha dicho, sí, o ignoráis, sí. Entonces, el cuerpo, escucha al cuerpo. Es una
es una filosofía muy actual. Cuida el cuerpo. Dale al cuerpo lo que te pide. ¿Eh? El cuerpo avisa. El cuerpo avisa. Sí, sí, el cuerpo avisa. Y la realidad es que, aunque hemos dividido al hombre en tres partes, podríamos decir que todo es como una sola cosa, ¿no? Es decir, aunque el cuerpo no tiene una dimensión espiritual, pero su dimensión espiritual está diseñada por el espíritu. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu y el alma vuelven a Dios, que es el que lo ha creado, ¿no? Pero esa idea del cuerpo como templo, ¿no? Creo que es muy importante. Aquí tenemos que recordar siempre que en este texto el escritor es el apóstol Pablo, el bolígrafo. Y el que ha escrito el texto es el Espíritu Santo. Y lo que está diciendo está hablando a una comunidad cristiana, ¿no? Una comunidad cristiana donde, bueno, pues, que vivía en una ciudad que se llamaba Corinto, que estaba en Grecia, en el siglo I. Corinto era como un lugar de corrupción, era como un lugar, como si fuera un lugar portuario donde había todo tipo de desmanes y la gente desde el punto de vista sexual, ¿no? Y prostitución ritual, prostitución también como negocio, y donde los primeros creyentes que se convierten y que empiezan a seguir las enseñanzas de Jesús, pues tienen una cultura donde no conocen la inmoralidad, ¿no? Y no entienden que las necesidades sexuales del cuerpo no deben ser atendidas, ¿no? Entonces, el apóstol, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Y dice, y si ese cuerpo está viviendo de una forma, con una sexualidad contraria a como Dios lo expresa, a como Dios lo desea, a como Dios lo anhela, pues ese cuerpo, ese templo, está siendo prostituido, ¿no? El templo del Espíritu. Así que dice: vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Y creo que lo que está expresando, lo que a mí yo entiendo que está expresando el Espíritu Santo aquí, es que no podemos adorar a Dios y servirle de cualquier manera, ¿no? Dios ha dado la ley, ha dado los mandamientos, y esos mandamientos están escritos en lo profundo del ser humano. En los 10 mandamientos son mandamientos que traen vida, que los mandamientos, la enseñanza que Dios nos da a través de la Escritura están diseñadas para traer sanidad a nuestra vida. Y nos advierten de peligros, y por otra parte revelan cómo somos, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo es como un templo donde Dios puede habitar. Pero también es cierto que cuando nos rebelamos contra Dios, Dios también no quiere estar en un templo que se convierte en una cueva de ladrones. Y creo que el deseo profundo de Dios, el deseo que se expresa, y con esto voy a terminar, que se expresa en Primera de Pedro, dice así, dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, el apóstol Pedro está escribiendo a cristianos y diciendo: todos los deseos que sentís no son correctos desde el punto de vista de Dios.
cuando no le conocíais, cuando no sabíais cómo era Dios, cuando vivíais sin tenerle en cuenta, es decir, os guiabais por vuestros deseos, vuestros apetitos, lo que os pedía el cuerpo, ¿no? Expresiones como una noche loca, expresiones como solo se vive una vez, expresiones como pues haz lo que te apetezca, lo que te pide el cuerpo, pues son deseos que están, la Escritura habla de ellos como deseos que forman parte de la ignorancia del hombre cuando vive ajeno a Dios, ajeno a que realmente Dios existe y es real, ¿no? Dice, sino que vivid de una manera, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto es como lo que Dios espera. ¿Qué es un santo? Un santo, pues es un señor que está en una imagen. No, esto no es un santo. Es decir, un santo no es una persona súper especial con una vida muy diferente. No, ser santos es el prototipo, el modelo de lo que Dios espera del hombre. ¿Qué es la santidad? La santidad es alguien que, teniendo en cuenta que Dios es real, aceptando que Dios le ha creado y viviendo y relacionándose con Dios desde el punto de vista espiritual, escucha a Dios y obedece lo que Él ha dicho y vive conforme a lo que Dios ha enseñado y ha mostrado como lo que es la vida auténtica, ¿no? Entonces, el santo, Dios lo que quiere es que seamos santos, íntegros. Podríamos decir que la palabra santo se podría traducir en la Escritura como alguien que el carácter de una persona, un carácter recto, un carácter justo, un carácter lleno de verdad. La persona, el modelo de santidad de la Escritura es un modelo de una persona coherente, íntegra, y que conoce que conoce a Dios y que da su vida a conocerle cada vez más y a agradarle cada vez más a través de su vida, ¿no? ¿Cómo podemos bueno, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. ¿Cómo podemos desarrollar este modelo de vida que a Dios le agrada? ¿Cómo podemos desarrollar este modelo de vida que a Dios le agrada? Bueno, pues podemos hacerlo, perdonad porque podemos hacerlo primero tenemos que ocuparnos de nuestra mente, ¿vale? Tenemos que ocuparnos de nuestra mente. Lo primero es, para que el cuerpo funcione de una manera correcta y adecuada, la mente es fundamental. Así que, y el modelo de actuación ante nuestra mente, primero es la mente, como decía el apóstol Pedro y el profeta Jeremías, la mente está como un ordenador con virus, ¿no? Está contaminada por las filosofías que nos rodean, contaminada por lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado desde niños, contaminada por valores y principios que son ajenos a la realidad de Dios. Así que, dice el apóstol, dice, no os conforméis a la forma de pensar que os rodea, ni os amoldéis a ella, sino transformaos por la renovación de vuestra forma de pensar. Es decir, nuestra forma de pensar ha de cambiar. Hemos de identificar aquellas filosofías que han regido nuestra vida o que rigen la sociedad en la que nos movemos. Hemos de erradicar cualquier pensamiento que no esté alineado con la voluntad de Dios. Y hemos de llevar todos nuestros pensamientos ante la presencia de Dios. Deshacernos de aquellos pensamientos que son contrarios a Dios. ¿No? Dice el apóstol Pablo, dice
considerad bien todo, pero cuando tengáis que trabajar sobre vuestra mente, trabajar sobre cosas justas, amables, ciertas, sobre cosas que dignas de mención, que sean adecuadas, ¿no? Vuestra mente, no le podéis alimentar vuestra mente de cualquier cosa. No podéis llenarlo de series, llenarlo de cualquier tipo de libros, llenarlo de cualquier cosa, ¿no? Conocimiento, ¿no? El apóstol Pablo dice, para ser santos, para que vuestro cuerpo funcione como Dios quiere, para que vuestra alma esté llena de los valores y principios de Dios, deberéis que renovad vuestra mente. Segundo, santificad vuestras emociones. Santificad vuestra mente, vuestras emociones. Dios nos ha dado emociones a través de las cuales podemos experimentar y disfrutar de este mundo. Las emociones también nos motivan para tomar decisiones. Somos llamados a deshacernos de aquellas emociones negativas de nuestra naturaleza anterior, que rechazaba a Dios. Así que la Escritura dice, abandona la amargura, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias, toda forma de malicia. Eso, abandónalo. Es la enseñanza a los primeros creyentes. Camina con el Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu. Escucha al Espíritu. Lo que Él te dice, lo que Dios te va a hablar a través de su palabra, y a través de su palabra también aquella palabra dirigida directamente a ti, ¿no? Y dice, dando frutos espirituales, de un espíritu que conoce a Dios, ser benignos, actuar siempre con misericordia, perdonándonos unos a otros, ¿no? Como Dios nos perdonó en Cristo, ¿no? Así que santificar nuestra mente, santificar, limpiar, purificar, pero dice también santificar vuestra voluntad y vuestra toma de decisiones. Santificarla, limpiarla, purificarla. ¿Y cuándo es santificada? Esto afectará en gran medida a la capacidad de nuestra voluntad para tomar decisiones adecuadas. Nuestra voluntad también ha de ser santificada. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer en su buena voluntad. Así que cuando intentamos siempre, como la brújula señala el norte, nosotros con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestras decisiones, siempre estamos apuntando hacia Dios, como teniendo en cuenta que la realidad de Dios es lo que pone rumbo a nuestra vida, también nuestro cuerpo ha de ser santificado. Nuestro cuerpo, a medida que la mente y las emociones y la voluntad se santifican, será más fácil santificar el cuerpo. Así que tenemos, ya que teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando o completando en el temor de Dios la obra de santificación. El cuerpo no es para la fornicación ni para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. El Señor es para el cuerpo. Y dice el apóstol Pablo, dice, después de haber vivido como apóstol, enseñando a otros cómo vivir, no voy ahora, al final de mi vida, a caer, a traicionar lo que siempre he creído. Así que yo disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El cuerpo tiene que estar, ¿cómo se llama? ¿Cómo has dicho? Como un templo. Sí, como un templo. El templo tiene que estar adecuadamente dirigido. El cuerpo no está hecho para dirigir. El espíritu está hecho para dirigir. El espíritu está hecho para dirigir. Así que si alguno destruye el cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. El templo de Dios es santo. Destruir el cuerpo. Estamos en una epidemia de autolesiones. Jóvenes que estamos viendo todos los días en la consulta que para calmar su ansiedad mutilan su cuerpo. Se hacen heridas, gente que desprecia la vida y dice lo único que puedo hacer es suicidarme.
la vida no tiene sentido. Y Dios nos llama fundamentalmente a cuidar del cuerpo, a no destruirlo, porque Él quiere habitar con nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, ¿no? ¿Quién nos va a ayudar a ser lo que Dios quiere? Pues lo que nos va a ayudar a ser lo que Dios quiere, yo creo que fundamentalmente, si hay que dar una receta, los médicos siempre terminamos con una receta, así que, ¿qué receta yo doy que puede ayudar en esta purificación, en esta limpieza, en esta santificación? Bueno, nos va a ayudar el orar constantemente, hablar con Dios y escucharle en oración. Alimentarnos diariamente con su palabra. Jesús, cuando experimentó la tentación de Satanás, Satanás le dijo: escucha el cuerpo, ¿tienes apetito? Que estas piedras se conviertan en pan. ¿No es así? Entonces Jesús le dijo: sí, tengo hambre y me gustaría hacerlo, pero tienes que tener en cuenta, Satanás, una realidad más profunda, y es que no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y creo que es fundamental que entendamos eso, que necesitamos, como el pan, alimentarnos de la palabra de Dios. Alguien dice, uy, es muy arduo la escritura, demasiadas letras, no me lo pueden poner en imágenes. Y creo que tenemos que emplear nuestra vida en profundizar más y más en la realidad de la escritura. Así que, no solo eso, no solo alimentarnos de la palabra, sino también obedecerla en cada lección que se nos enseña, en cada sermón que se nos habla, en cada palabra que escuchamos, en cada lugar donde escuchamos la voz de Dios. Debemos asegurarnos de que es la voz de Dios y seguirla, ¿no? Hemos de prestar atención a las indicaciones y correcciones que Dios nos hace en nuestra vida, y ahí es muy importante confesar y arrepentirnos del pecado. ¿Confesar qué significa confesar? Confesar es reconocer lo que hemos hecho mal, reconocerlo. Yo creo que la mejor confesión se hace con la persona a la que has ofendido. Es decir, y creo que no hay... los niños de hoy en día pide perdón. Dicen, ¿me perdonas? Es decir, pide perdón. No pasa nada por pedir perdón. Es decir, humíllate. La humildad es algo fundamental. Es algo que Dios quiere del ser humano. La justicia, la humildad, la compasión. Así que confesar y decir que has actuado mal, y que cuando el Espíritu te guía a eso, por favor, hazlo. Y hazlo con frecuencia. A mí me cuesta hacerlo, pero hazlo con frecuencia, ¿no? Y entonces recibirás el amor y la gracia de Dios también en tu comunidad. No solo estamos solos, no somos islas desiertas, sino estamos en una comunidad que nos ayuda, que nos protege, que nos guarda, que nos bendice, ¿no? Y también tenemos que experimentar sanidad interior. Hemos tenido heridas en nuestra vida, heridas engendradas por el mal que nos han hecho, por la falta de cariño que hemos recibido. Estamos heridos en nuestro interior. A veces nos cuesta caminar en un camino de mejora y de cambio porque tenemos esas heridas que nos lastran. Tenemos que experimentar sanidad interior también. Tenemos que recibir cura y cuidado especial por nuestra situación, ¿no? Y a veces incluso puede ser que necesitemos también liberación de mentiras que se han metido en nuestra mente, que nos han embutido esas mentiras: no vales, eres feo, eres gordo, mentiras que lastran nuestra vida, esas mentiras que son fortalezas del enemigo para dañar nuestra alma, ¿no? Nuestro interior, ¿no? A veces hay que romper ataduras y patrones familiares, cosas que se han hecho siempre en nuestra familia, en nuestra cultura. Tenemos que romper con eso, ¿no? Para poder caminar en ese camino de limpieza, de purificación, de santidad.